En este mundo, los débiles eran superfluos. El destino no perdonaba a aquellos cuya voluntad no podía resistir sus crueles pruebas. Fueron despojados de sus propiedades, de su posición e incluso de sus propias vidas. Bastaba con mostrar debilidad para que la muerte ya te estuviera tendiendo sus afilados dientes. Hace aproximadamente 100 años, un rayo de luz cegador, tan cegador que temblaba, cayó sobre la tierra. Devoraba indiscriminadamente todo lo que encontraba a su paso. Y la estrella azul, que era el hogar de todas las cosas, muy pronto se convirtió en una tumba arenosa sin fin. Los pocos que sobrevivieron tuvieron que construir sus propias fortalezas. El hombre iba sentado junto a la ventana de un autobús que avanzaba lentamente por el desierto abrasador. Y al contemplar el interminable juego de arena, pensó que si de verdad quería destruirlo todo, debería haberlo hecho a fondo y no haber dejado vivos a gusanos como ellos. Sus pensamientos, profundos y persistentes como una puesta de sol en el desierto, fueron interrumpidos por un golpe demoledor de una mano gigante. Un compañero de viaje, con una sonrisa maliciosa en el rostro, bromeó. «¡Uy! Se me resbaló la mano». Le pidió al hombre que dijera su nombre, supuestamente para poder disculparse con él como es debido. El tipo lo miró fijamente con una mirada intensa, resplandeciente de furia dorada, y dijo en voz baja: «Zion». Las risas atronadoras de sus compañeros de viaje se fundieron en un solo coro. Le lanzaban bromas mordaces sobre todo un ejército de padres, como si su nombre no fuera un regalo del destino, sino una maldición digna de burla interminable. Un fuego de odio se encendió en los ojos de Zion, como si la oscuridad misma se hubiera concentrado en dos vórtices dorados, prometiendo a sus enemigos no solo la derrota, sino una destrucción completa y despiadada. Quienes viajaban a la mina en ese autobús solían tener una cosa en común. Ninguno de ellos era minero. Todos somos criminales o fugitivos. Nombra una de las dos cosas y casi seguro que adivinarás. Zion no esperó a que el grandulón se preguntara por qué estaba allí y atacó primero. Salió disparado hacia el otro extremo del autobús como una bola de bolos. Todas las conjeturas del matón sobre por qué Zion terminó aquí resultaron ser erróneas. Después de todo, fue un asesinato. Aunque, estrictamente hablando, no mató a ninguna persona, porque en Neo Seúl las personas eran consideradas aquellas que tenían poder. Y esa pequeña rata simplemente puso sus ojos en su propiedad, y por eso murió. Pero, por desgracia, resultó ser un asunto doméstico. Y también el hermano de Lee Ji-ren. Si el que está en el poder es una persona, entonces el iluminado es Dios, que está por encima de él. Y una rata insignificante se atrevió a enfadar al mismísimo Dios. Pronto corrieron rumores de que Lee Ji-ren estaba buscando a Zion, pero cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que ya se había subido a los autobuses que se dirigían a la mina. Al despertar de sus pensamientos, vio el rostro del matón con los ojos ardiendo de ira, igual que su puño. Y para sorpresa del propio Zion, tenía sangre en la mano. Al instante siguiente, un golpe de su oponente lo lanzó volando por todo el autobús. Zion salió volando, dando vueltas por los aires. Todo podría haber sido diferente si le hubiera dicho a ese bruto de inmediato que estaban allí por el mismo motivo. Pero ahora ha cruzado la línea. Y muy mal. Y este ser despierto decidió darle un par de lecciones. De repente, el autobús empezó a temblar, como si tuviera fiebre. Como un saltamontes gigante, se impulsó desde la cresta arenosa, se mantuvo suspendido en el aire caliente por un instante y luego cayó con un fuerte rugido. Todos los pasajeros comenzaron a gritarle al conductor, pensando que su estilo de conducción era el culpable. El conductor permanecía inmóvil, con la espalda recta y las manos aferradas al volante con fuerza. Su mirada estaba fija en la carretera, como si hubiera visto algo impensable y ahora temiera parpadear. Uno de los mineros, a pesar del dolor de cabeza, intentó comprender lo que murmuraba el conductor. Y de repente comencé a comprender palabras sueltas de su discurso incoherente. Dijo confundido: «No allí. No íbamos a entrar en la mina». La mirada del minero reflejaba ira y confusión ante lo que estaba sucediendo. La mirada vidriosa del conductor revelaba un horror primigenio. Un sudor frío le corría por la sien y un grito desesperado brotó de su pecho. Durante todo este tiempo estaban siendo devorados.
La enorme boca estaba a punto de cerrarse de golpe. El autobús comenzó a caer con un estruendo en un embudo arenoso en movimiento. Y en un instante, los pasajeros, arrancados de sus asientos, salieron disparados hacia un torbellino caótico, aferrándose al aire entre nubes de polvo. Si uno lo mira desde fuera, todo es un ciclo interminable de los mismos acontecimientos. Ya sea en Neo Seúl, o al encontrarse con un ser despierto, incluso morir en la boca de un gusano de arena no parece gran cosa. Al fin y al cabo, en este mundo es bastante normal que los fuertes se apropien de todo de los débiles. Esto significa que la muerte de Sion es solo consecuencia de su debilidad. Todo parecía una historia muy simple y banal. Por supuesto, uno podría fantasear con que si Sion hubiera sido más fuerte, no habría muerto de esa manera. Pero ahora eran palabras vacías, sin ningún significado. Su brazo mutilado sobresalía de la arena como una bandera de desesperación. Pero de repente, la arena a su alrededor comenzó a remolinarse, formando un embudo. Sus deona estaban llenas de poder mágico. Con un solo movimiento se liberó de su cautiverio en la arena. Intentó toser, pero seguía sin poder respirar bien. Y en ese momento, una energía mágica fluyó por todas sus venas como un río. La arena, despiadada e inexorable, lo engulló todo indiscriminadamente. La energía de los desiertos hervía en las venas de Sion, y sus músculos se llenaban con el poder de dunas milenarias. Era como si el desierto hubiera decidido borrar de la faz de la tierra cualquier rastro de vida. Nada podía escapar a su control absoluto. Pero le otorgó a Sion un poder enorme. La arena, feroz e implacable, arrastraba inexorablemente árboles, piedras y ruinas de edificios hacia su boca insondable, pero al mismo tiempo le otorgó una fuerza sobrehumana. El terreno arenoso desprendía una misteriosa atracción, y los meteoritos, obedeciendo a una fuerza desconocida, se precipitaban hacia su superficie, estrellándose contra las dunas calientes uno tras otro. En el interior de Sion se podía sentir claramente ese poder descomunal, listo para estallar en cualquier momento. De repente, su mano se transformó en una máquina de chorro de arena. Su rayo brotó del cuerpo del gusano de arena con una fuerza descomunal. Ahora Sion confiaba en que podría sobrevivir, que este mundo se convierta en arena. Pero esta batalla tenía que tener un ganador. Sion resultó ser más fuerte. Logró salir del vientre del enorme gusano y ahora lo observaba desde fuera. El hombre sintió claramente la pulsación. Cada célula de su cuerpo parecía estar en movimiento. Fue un despertar. Un enorme gusano de arena apuntó su boca hacia Sion. El suelo se sacudió con furia. Hileras de dientes afilados estaban listas para atraparlo en ese mismo instante. El tipo estaba dispuesto a aceptar el desafío, pero de repente, una mano lo apartó para que no estorbara. En esa fracción de segundo, no tuvo tiempo de entender nada. De repente, se encontró volando hacia arriba, muy por encima de las crestas de arena. Sion aterrizó torpemente en la arena. Aclarándose la garganta, intentó comprender qué clase de psicópata estaba de pie a su lado. ¿Y cuándo acabó aquí? Un chorro de líquido negro brotó del enorme gusano. Era completamente incomprensible cómo había crecido tanto. Daba un poco de miedo estar a esa altura, así que el desconocido decidió bajar, y de una patada clavó la enorme hoja en el monstruo. El gusano de arena gigante, estremeciéndose de dolor abrasador, lanzó un rugido ensordecedor que resonó por todo el desierto, sacudiendo las dunas y haciendo vibrar el aire con una resonancia aterradora. Sion no podía creer lo que veían sus ojos al presenciar lo que estaba sucediendo. El desconocido se deshizo del gusano con tanta facilidad que éste creyó que lo habían despertado. Era el capitán, Jang Yong-bom. Sion se giró bruscamente y vio a una chica desconocida a su lado. Cómo había aparecido allí también era un misterio. Era mucho más fuerte de lo que parecía, y su agarre te helaba la mano. Para el capitán, el gusano de arena no era un oponente tan difícil. Al acercarse, miró de reojo a Sion. Una chica llamada Giselle estaba dispuesta a obedecer la orden del comandante y llevarlo a cabo sin cuestionarlo. Con todas sus fuerzas, atrajo a Sion hacia sí y entonces, con un movimiento brusco,
lo retorció hasta convertirlo en un cuerno de carnero. Así que decidió poner a prueba el rango y las habilidades de su nuevo conocido. De repente se detuvo por un segundo, y ella le dijo al comandante que ese tipo no estaba despierto. Pero Xion no estaba de acuerdo con ella en absoluto. La cuestión era que no tenía ninguna marca de rango en la mano. Tumbado boca abajo en la arena, Xion escuchaba con enfado mientras los dos discutían la falta de una señal. Su conversación fue interrumpida por la llegada de un vehículo blindado. El atardecer estaba a punto de comenzar. Era hora de marcharse. Giselle le preguntó al capitán qué debía hacer con el niño, porque si lo dejaban allí, sin duda moriría. Jang Yong-bum miró hacia Xion, y entonces él respondió de la misma manera. De repente, el comandante ordenó que los subieran al jeep, ya que de todos modos se dirigía hacia la mina. El jeep, reluciente de color carmesí y dorado bajo los rayos del atardecer, rodaba inexorablemente por el desierto infinito. Sus pesadas ruedas se hundían en la arena, dejando tras de sí una estela de polvo y largas sombras que se extendían hacia la noche que se aproximaba. En el coche, Giselle y el conductor empezaron a discutir porque habían salido demasiado tarde. En ese momento, Xion yacía en silencio en el maletero con las manos atadas. Siempre era lo mismo. Pero aún así, la arena comenzó a moverse a su antojo. Esto significaba que las habilidades aún estaban despiertas. No estaba claro por qué no se veía su insignia de rango. Y el color era ligeramente diferente. Naranja. Igual que la arena. En general, el color de la marca de rango dependía de la clasificación del ser despertado. La clase de magia era de color azul. Clase de combate, rojo. También había individuos de otras clases que habían despertado. Pero Xion nunca había oído hablar de la capacidad de controlar la arena. El símbolo de rango mostraba el nivel más bajo. Rango F. Pero Xion sentía que en esa capacidad de temer había una posibilidad ilimitada, como un desierto infinito. Decidió esperar hasta que ese poder fuera completamente suyo, y por ahora, ocultarlo. Pronto, todo este mundo se convertirá en su escenario personal. Poco después, el coche los llevó a la mina de cristales mágicos. Había un puesto de control y todo parecía bastante normal. Uno de los hombres le gritó bruscamente a Xion que lo siguiera. Como aún estaba atado, no se atrevió a desobedecer. Al capitán le pareció extraño que ese tipo hubiera podido sobrevivir. Pero Giselle estaba segura de que solo había sido un accidente. Pero Jang Yong-bum tenía una opinión diferente sobre este asunto. De repente, vio algo extraño. Había un gran agujero abierto cerca. Estaba seguro de que volvería a encontrarse con ese tipo. La ciudad nocturna palpitaba con arterias iluminadas por luces de neón. La vida bullía de actividad. Desde los bares hasta los mercados clandestinos, donde el murmullo de los negocios se mezclaba con los ritmos de la música. Xion ni siquiera podía imaginar que en la mina, a excepción de los túneles, todo era como en una ciudad. Le ordenaron sentarse en silencio y esperar a sus superiores. Ni siquiera esperaba que lo se llevaran y lo dejaran solo de esa manera. Su guardia pensó que no servía para nada, así que dijo que podía hacer lo que quisiera. Xion decidió echar un vistazo rápido a su alrededor. Y ya tenía mucha hambre. De repente, su mirada se posó en un vendedor de kebabs que estaba cerca, entre la multitud. Mientras esperaba su ración de brochetas, vio algo inusual en la pared. El cartel proclamaba que el trabajo de los obreros locales iluminaba el Neo Seúl. Al ver esto, el vendedor de kebabs se dio cuenta de que era tan cierto que resultaba gracioso. Pero la fuente de energía de Neo Seúl eran los cristales mágicos. Xion preguntó qué quería decir. ¿Y qué otra cosa podría servir como fuente de energía? Señalando con el dedo al tipo, el vendedor de kebabs respondió: «Tú, al fin y al cabo, las ratitas como él hacían todo lo que se les ordenaba, e incluso reponían sus filas cuando su número disminuía. Una fuente de energía ideal». Xion notó que sabía demasiado para ser su primer encuentro, y a juzgar por su edad, su compañero ya estaba a punto de adentrarse en el mundo de los muertos. El vendedor de kebabs ya sabía que había estado dentro de un gusano de arena, así que le preguntó cómo se sentía. Se rió, sugiriendo que el propio Xion pronto podría convertirse en abono para gusanos, ya que ese lugar no era el mejor refugio. El vendedor de kebabs decidió mostrarle algo interesante. Detrás de él había estanterías con cajas. Estas eran las pequeñas cosas que había estado coleccionando durante todo este tiempo. Un final miserable para aquellos que fueron traídos aquí, y quizás
para el futuro de Zion. Quienes se encontraban allí inicialmente resistían la tentación de entrar en las minas. Horrorizados ante la idea de que la muerte les aguardaba en el interior, la gente vendió todo lo que pudo y se aferró a la vida hasta el último momento. Pero solo estaban ganando tiempo, nada más. Los problemas no desaparecían, y lo poco que quedaba se desvanecía lentamente. El resultado fue el mismo para todos. Empezaron a decir que sería mejor dejar que la mina los engullera. Dicen que una persona deja un nombre después de la muerte, pero la basura solo deja basura después de la muerte. Sentía curiosidad por saber qué dejaría Zion como legado. Sin hablarle más, el hombre le pidió que le pagara, y el vendedor de kebabs le pidió 10 suli. Zion estaba furioso por el precio. Pero en ese lugar todo escaseaba. Incluso el pincho de kebab que había tirado costaba la friolera de 9 suli. El tipo sonrió con picardía y respondió que no tenía ese tipo de dinero. Zion estaba seguro de que querían engañarlo como a un novato. Pero en ese momento, varias docenas de cuchillos afilados ya brillaban a sus espaldas. El tipo no tenía ninguna intención, ni mucho menos, de darle ese dinero al vendedor de kebabs. De repente, por el rabillo del ojo, sintió un movimiento a sus espaldas, pero cuando se dio la vuelta, solo había oscuridad detrás de él. Sonriendo, el anciano me preguntó sarcásticamente si me parecía extraño que pudiera comerciar con tanta tranquilidad allí mismo, en la mina. En la oscuridad más absoluta que rodeaba al niño, afilados cuchillos parpadeaban ominosamente, formando un círculo, y docenas de ojos ardientes surgieron de la oscuridad, fríos, inexpresivos, como si el espacio mismo contuviera la respiración en anticipación del momento fatídico. El anciano, ladeando ligeramente la cabeza, sonrió. Una chispa traviesa brilló en las comisuras de sus ojos arrugados. Zion golpeó la mesa con el puño. Le parecía una locura pagar esa cantidad de dinero por un poco de carne. El anciano sonrió y le sugirió que pagara de otra manera, ya que tenía suficiente dinero. Por ejemplo, le gustó mucho la piedra mágica que Zion llevaba en el bolsillo. Le sorprendió que ya lo supieran. El anciano ordenó que lo sacaran para poder evaluarlo con objetividad. Pero Zion no quería hacer esto, porque este vendedor de kebabs ni siquiera imaginaba por lo que tenía que pasar. De repente, una mano enorme cayó sobre la cabeza del hombre, y este rápidamente se ofreció a prestarle el dinero. Al segundo siguiente, el hombre corpulento que estaba detrás de él golpeó su frente contra la mesa con todas sus fuerzas. Estos carniceros ya querían enterrarlo. Aprovechando la oportunidad, Zion extendió el dedo y lanzó una ráfaga de arena. En ese preciso instante, el brazo del grandullón fue cercenado como por un cuchillo y salió disparado como un trozo de salchicha. Sin prever tal giro de los acontecimientos, los demás vendedores y cocineros se quedaron allí, estupefactos, sosteniendo el muñón cercenado en sus manos. Flechas de arena comenzaron a volar por todo el callejón como proyectiles. Zion se enfureció y decidió hacer un poco alarde de su fuerza, pero todo estaba solo en su cabeza. El grandullón preguntó por qué estaba allí de pie, mirando fijamente en un momento dado como si se hubiera quedado dormido. Zion no tuvo más remedio que arrojar la piedra mágica a la mano del vendedor de kebabs. Sinceramente deseaba atragantarse con esa cosa. Lo primero que hizo el anciano fue calcular el tamaño de la piedra y ofrecer 100 suli por ella. Pero el tipo discrepó categóricamente, dando por sentado que valía al menos 300. Pero en este mundo, todo era valioso. Y lo más probable es que hubiera sido mejor para él convertirse en estiércol para un gusano. Zion realmente quería matar a ese anciano, pero aún no era el momento. Le pidió al vendedor de kebabs un cambio más generoso. El lugar estaba lleno de carteristas y ladrones, y uno de ellos se encontraba justo delante de él. A cambio de un cambio, el anciano se ofreció a elegir algo de entre las cosas que había en las cajas. A Zion se le pidió que eligiera un solo producto. Pensaba que encontraría algo valioso allí, pero todo era basura. Al mirarlo, el anciano decidió que era un tipo bastante gracioso. Se distinguía por su tenacidad y su negativa a perder un trato. Hacía mucho tiempo que no se encontraba con una voluntad de vivir tan primitiva y a la vez tan poderosa. Cuando el hombre estaba casi desesperado, se topó con algo interesante. Era un objeto pequeño, que una vez había sido abandonado por una caravana de paso. Al considerar que no había nada mejor que encontrar allí,
Zion decidió tomar esto. El anciano decidió que había elegido una completa tontería. Como despedida, el tipo decidió preguntar el nombre de aquel viejo fabricante de kebabs. Y le gritó a la espalda: ¡Clexi! Zion esperaba sinceramente no volver a ver jamás a ese viejo. Pero el destino tenía reservadas muchas más cosas interesantes. En una de las cajas, Zion encontró un viejo reloj de arena. Tras examinarlas, decidió que llevaban unos 10 minutos vertiéndose arena en ellas. Los observó mientras estaba sentado en el suelo del barracón de los mineros. Estaba completamente solo en la habitación, así que decidió usar un poco su poder. Comenzó a mirar fijamente el viejo reloj y les pidió a los que tenían arena que comenzaran a moverse. Bueno, hasta ahora, nada ha funcionado. Resultó que esto no tenía nada que ver con su despertar. Zion parecía estar viendo ese objeto por primera vez, pero había una extraña sensación de déjà vu, como si solo lo estuviera esperando a él. Era como si le resultara familiar y lo llamara. Pero al mismo tiempo la sensación era nueva. De repente, uno de los mineros derribó de una patada la puerta de su habitación. Pac-Man Ho estaba muy disgustado, porque tuvo que ir personalmente tras este novato para enviarlo a la mina. Zion pidió que dejaran de llamarlo perdedor y que al menos le explicaran a dónde ir. Pues bien, en respuesta, lo dejó inconsciente de un solo puñetazo. Su puño se parecía a un martillo de hierro. A Pac-Man Ho le resulta inaceptable que un cachorro le hable así. Estaba furioso, pensando que ese imbécil estaba intentando estafarlo. Después de todo, se suponía que los que no habían despertado, como Zion, debían permanecer en silencio y recibir un puñetazo en la cara. Y ahora que se lo había explicado todo, era hora de que este novato se levantara y siguiera con lo suyo. Zion recordaba perfectamente a su agresor y se prometió a sí mismo acabar con él. Llegaron a la entrada de la mina, en el tercer sector. Pac-Man Ho ordenó que se le proporcionara equipo al recién llegado. El costo del equipo y la comida se deducía de las ganancias. Si encontrabas una piedra mágica, tenías que sacarla inmediatamente. Pero Zion ya lo sabía todo. Lo único que le interesaba era cuánto pagaban allí. La respuesta fue un fuerte golpe de pico que le dio de lleno en el casco. Era el mismo Pac-Man Ho que quería mostrarle claramente cómo usar un martillo. Ordenó que enviaran a Zion a la Galería 972. Pac-Man Ho esperó a que el hombre respondiera, mientras otro trabajador se apresuraba a llevárselo antes de que la situación empeorara. Zion tuvo que cavar hasta encontrar la piedra mágica. Ese día simplemente tuvo mala suerte. Llegó aquí el mismo día en que Pac-Man Ho lo perdió todo jugando a las cartas. El tipo se sorprendió mucho al saber que incluso había un casino allí. Resultó que las minas no eran diferentes de Neo Seúl. Había prostitución, alcohol, drogas, de todo. Con idiotas como Pac-Man Ho, el negocio iba viento en popa. A Zion no le entusiasmaba especialmente usar un pico, ya que su piel era delicada y se lastimaba con facilidad. Pero aquí probablemente no tendría que preocuparse por eso. Nadie ha regresado jamás de aquí herido. Zion pensó que necesitaba desenterrar algunos cristales y regresar rápidamente. Pero el segundo trabajador cerró rápidamente las puertas del ascensor y dijo que no tendría que volver. Después de todo, más de 15 personas habían desaparecido de aquí, 4 de las cuales él conocía personalmente. Mientras subía en el ascensor, le gritó a Zion: «Lo siento, y gracias por aceptar ir a donde nadie más quiere ir». Resultó que todas las personas que habían muerto antes que él habían fallecido en ese mismo agujero. Y el segundo trabajador simplemente se marchó, dejándolo allí solo. Resultó que Zion acabó aquí simplemente por el mal humor de Pac-Man Ho. De repente, el pico se le resbaló de las manos y como una pelota rebotó hacia las profundidades de la mina. Zion tuvo que seguirla. Empezó a mirar a su alrededor para averiguar qué clase de lugar era aquel. Estaba tan enfadado que ni siquiera se percató de la densa concentración de maná que había allí. Al parecer, la gente común no podía sentirla. Cuanto más caminaba, más débil se volvía. Una persona normal ya habría sido dominada por el maná. En general, resultaba extraño de dónde procedía ella. De repente, en la oscuridad, vio su pico. El mango estaba roto, por supuesto, pero se alegró de haber podido encontrarlo. Zion corrió directamente hacia ella, decidiendo que hoy tenía suerte. Pero de repente,
sintió que algo andaba mal. Una especie de portal se abrió justo bajo sus pies. Su casco salió volando hacia algún lugar a un lado, iluminando con una linterna el mango roto del pico. Xion fue abandonado por sus padres, y su vida estaba destinada a tener un único desenlace. ¿Pero qué tipo de vida soñaba? Simplemente quería evitar pasar hambre. Quería dormir con normalidad y soñar al menos una vez en mi vida, para que no tengas que ahogarte de horror y salir corriendo inmediatamente, para que no tengas que preocuparte por morir en cualquier momento. Soñaba con la vida más ordinaria. Y ahora yacía en un lugar desconocido. Hacía calor y estaba muy cargado, y me dolía muchísimo la cabeza. Al pasar la mano por el suelo, Xion se dio cuenta de que todo a su alrededor estaba cubierto de ceniza. Ahora empezaba a comprenderlo. Dado que cayó en el portal, podría significar una cosa. «Está dentro del calabozo». Una piedra cayó bajo la mano de Xion. Lo recogió y lo sostuvo en su mano. Resultó que era tremendamente atractivo. No fue un sueño. Incluso en Neo Seúl, entraron a las mazmorras preparados. Quizás había ceniza volcánica por todas partes, como arena calentada por el fuego. Entonces tuvieron que salir de allí rápidamente, antes de que se les quemaran los pulmones. Era necesario actuar. Si había una entrada a la mazmorra, entonces tenía que haber una salida. Lo más probable es que fuera un lugar situado sobre la cima de la montaña, que se alzaba imponente sobre toda la mazmorra. Antes de que aparecieran los monstruos, se podría haber hecho todo lo posible para encontrar esta salida. Xion decidió abrirse paso rápidamente por la ruta más corta. Al fin y al cabo, era un hombre que no sabía rendirse. Era muy peligroso, pero de repente, el borde del pico al que se aferraba comenzó a desprenderse, y el tipo cayó directamente a la lava hirviente. Bueno, en el último momento, logré agarrarme a una pequeña cornisa. Intentó convencerse a sí mismo de que la lava no le asustaba en absoluto. Xion hizo una pausa de un segundo para recuperar el aliento. Su puño se apretó con furia descontrolada. Como si estuviera poseído, gritó que en cuanto saliera de Pac-Man Ho, sería el fin. Le pareció que su ira lo estaba poniendo aún más cachondo. Así que decidió desactivar su modo psicópata. Se habría visto obligado a sobrevivir y luchar con todas sus fuerzas. Solo quedan 4 saltos. Y entonces, Xion estará en el poder. No había forma de detenernos. Teníamos que actuar. Él mismo dio su palabra, que en este agujero, su vida nunca terminará. En el momento de su salto, un cocodrilo gigante emergió del infierno hirviente de lava fundida y abrió su enorme boca. Con un crujido ensordecedor que sacudió la tierra, las poderosas mandíbulas del cocodrilo se cerraron de golpe, y sus afilados dientes se clavaron en el suelo. El monstruo gigante se zambulló de nuevo en su infierno de fuego. Era como si no sintiera esas temperaturas, y flotó a lo largo del río caliente. Pero de repente, ceniza caliente comenzó a caerle encima desde arriba. Hacía tanto calor que hasta las cenizas se derritieron. Xion no estaba seguro, pero resultó que también podía controlar las cenizas. Tuvo mucha suerte de poder sobrevivir. Pero en esta mazmorra, el entorno era más aterrador que los monstruos. Debido al calor y las cenizas, la mucosa nasal parecía estar completamente quemada. Cada vez me resultaba más difícil respirar, y la conciencia empezó a desvanecerse. Pero Xion se prometió a sí mismo sobrevivir. Era demasiado injusto morir así, y encontró la fuerza para ponerse de pie. Desafió al Señor de la Muerte a que tomara la bolsa de piel de cocodrilo en su lugar. La enorme boca volvió a surgir del corazón mismo del infierno, intentando atrapar al tipo. Xion volvió a usar su habilidad. De repente, oyó la voz de alguien que apreciaba su habilidad. Al alzar la vista, no podía creer lo que veía en sus ojos. Una figura familiar voló hacia él como un pájaro. El mismo anciano de la tienda de kebabs ahora caía directamente hacia él. Sujetaba con fuerza la empuñadura de una espada. Una sonrisa terrible se dibujó en su rostro. Xion lo miró sin apartar la vista de él. Una columna de energía poderosa impactó directamente en la cabeza del monstruo. Toda la mazmorra quedó iluminada por un destello brillante. La lava fluía en todas direcciones. La onda expansiva arrojó rocas y cenizas hacia Xion. No podía comprender lo que había sucedido. Sus tímpanos reventaban de palabras. No podía oír nada. Xion miró al anciano como hechizado.
y no pudo comprender quién era. Él era diferente, completamente diferente. No era solo un ser poderoso y despierto. Esto era algo más. Como una criatura de otra dimensión. Dio un paso hacia el hombre, y en medio del silencio infernal, solo se escuchó una palabra. ¡Nombre! Zion tuvo que decirle su nombre. Desde ese segundo, comenzó la cuenta atrás. 3, 2, 1. Y en los ojos del tipo, era como si ese hombre estuviera congelado. Mirándolo fijamente, el anciano dijo de repente, ¡Ding! Sin esperar respuesta, volvió a sacar la espada de detrás de su espalda y le gritó a Zion, ¡Muere! El tipo empezó a gritarle que esperara y que no lo matara. El anciano repitió su pregunta sobre el nombre y el niño respondió de inmediato, pero por alguna razón al anciano no le gustó. Así que Zion le pidió que le dijera su nombre. El anciano clavó su espada en el suelo y una enorme columna de energía surgió de él. Era Deoden. El hombre estaba muy asustado y preguntó qué acababa de pasar. A Zion no le gustaba nada que lo insultaran y amenazaran constantemente. Estaba agradecido con el hombre que lo había salvado, pero no entendía qué había hecho para merecer tal trato. Como si ignorara todas sus palabras, Deoden miró a su alrededor y dijo que probablemente había caído en una soga. Este fenómeno ocurre cuando una mazmorra se satura de maná. La mazmorra se protege creando una entrada adicional y expulsando el maná a través de esta abertura. Al mismo tiempo, este es un fenómeno que atrapa a todos los seres vivos. Una persona común y corriente jamás vería algo así en toda su vida, por lo que Zion tuvo una suerte increíble. Deoden volvió a insultar al tipo y luego le pidió que no lo volviera a hacer. El anciano decidió mostrarle por qué lo llamaba así y le pidió que concentrara maná en sus ojos y mirara. Necesitaba aumentar la pureza de su maná. Imagina que no ve con sus ojos, sino con maná. Siéntelo. Zion lo logró. Ante él se alzaba un monstruo capaz de volverse invisible. Su presa, en constante evolución, ni siquiera se daría cuenta de que estaba siendo devorada. Igual que Zion, semejante coloso se acercó tanto, pero él no notó su presencia, ni la más mínima rareza. Si no hubiera sido por este anciano, habría muerto sin siquiera comprender nada. Resulta que ya ha salvado su vida 2 veces. Este hombre era increíblemente fuerte. Zion decidió preguntarle de nuevo quién era. Pero el hombre respondió llamándolo idiota y repitiendo su nombre. Zion, lanzando un grito, intentó averiguar quién era ese hombre y dónde estaban. Sin siquiera volverse para mirarlo, Deoden respondió que esas mazmorras eran su coto de caza y me sugirió que lo viera con mis propios ojos. El anciano sacó su espada y gritó «¡Crayon!» y la lava comenzó a fluir en dirección opuesta, ascendiendo. Los oídos comenzaron a sufrir nuevamente por esta fuerza. Zion observaba lo que hacía aquel anciano. Enormes aves rapaces con plumas llameantes aparecieron sobre ellos. Deoden volvió a llamar idiota a ese tipo. Y si valía algo, debería haber sobrevivido él mismo. Era un viejo verdaderamente chiflado. Estas criaturas aladas eran muy rápidas. De sus alas caían brasas ardientes como granizo, y ellos mismos volaron como flechas de fuego. Zion ni siquiera pudo huir de ellos, pero se dio cuenta de que solo le mordían del lado izquierdo. Extendió la mano izquierda hacia adelante para comenzar a controlar la ceniza. Su blaster disparó su primer proyectil, pero recibió varios golpes de su oponente en respuesta. No podía seguir el ritmo de esos pájaros, ni con la arena ni con la vista. Antes de que muriera aquí, había que idear algo. Este anciano ya lo ha salvado 2 veces. Si esta vez el tipo realmente muere, será la prueba de que es un idiota. Zion lo miró con los ojos muy abiertos. Entendía perfectamente que le estaba diciendo algo, pero no oía absolutamente nada. Zion tenía que encontrar la manera de ver a un enemigo al que los ojos no podían seguir el ritmo. Había que pensar muy rápido. Solo hizo falta un poco de tiempo para darse cuenta de que en realidad era un idiota. Zion recordó sus palabras sobre concentrar el maná en los ojos y aumentar su pureza. Tenías que ver el maná.
sentirlo. Ahora Sion podía ver claramente al enemigo acercándose a él. Levantó un remolino de arena en el aire. Necesitaba capturar el maná de estas criaturas. Cuando el maná del monstruo se acercaba, era necesario contraatacar desde una distancia mínima. Sion hizo exactamente lo que dijo. Ahora quedaba claro que aquel anciano lo había previsto todo. Lo único que queda es comprender quién está frente a él. Para Deoden, fue simplemente pura diversión. No se había sentido tan emocionado en mucho tiempo. Como poseído, gritó «¡Más!». Animó a los monstruos a no ser tímidos y a acercarse a él. Deoden se deshizo de cada uno de ellos con la velocidad del rayo. Esto le hizo sentir un poco ofendido. Después de todo, apenas estaba empezando a entrar en calor. Esta cantidad de monstruos era demasiado pequeña para él. No se parecía a lo que ocurría en su época. Para Sion, esto parecía una auténtica locura. Por un segundo, incluso sintió lástima por esos monstruos. El anciano, él solo, acabó con la enorme máquina. Fue tan absurdo que el chico se quedó sin palabras. Al parecer, ya no quedan monstruos. Y de repente, recordó una más. La lava caliente salpicó en enormes chorros en todas direcciones. Una insoportable ola de sonido se abalanzó sobre ellos. El cuerpo de Sion no pudo soportarlo más y decidió purificarse. Deoden explicó que era el rugido del jefe. Cada mazmorra tenía un jefe final, su origen. Por eso vino este anciano. Ahora, esta imagen se abrió ante la mirada de Sion. Deoden se alegró de tener tales invitados. El jefe final aquí era el dragón carmesí. Aunque no era un dragón, al menos era de clase B. Pero esa clase significaba una sola cosa. Este monstruo tenía un campo de fuerza. Sion había oído que los monstruos de clase B y superiores, al igual que los humanos, tenían sus propias habilidades. Era similar a los símbolos de rango de los despertados. Si el campo de fuerza es rojo, es una clase de combate, pero podría haber sido azul. Como este Drake, clase mágica. Fue jodidamente imba. Sion ni siquiera se percató de cómo el anciano se lanzó al ataque. Observó sus acciones con la boca abierta. Fue inútil. Toda su experiencia y conocimiento no eran más que palabras vacías frente a aquel anciano. Luchó contra el jefe final, como si estuviera poseído. Las garras del monstruo estaban listas para atraparlo en cualquier momento. Pero la espada de este anciano no le dio ninguna oportunidad a este coloso. Pero de repente, algo salió mal. Deoden se encontró atrapado entre las garras de una criatura enorme, y una gigantesca bola mágica apareció para salvarlo. Pero esta situación solo divirtió al anciano. La boca del monstruo se cerró de golpe, y el proyectil mágico explotó en su interior. Riendo con malicia, le preguntó a Drake si le dolía. Quería aliviarle personalmente ese dolor. Después de todo, hoy era el último día de este monstruo. Sion empezó a temer que ese día pudiera ser el último. Él realmente quería que esos dos locos resolvieran todo con palabras. Tras haber corrido la distancia que logró cubrir, el tipo consiguió crear un escudo de arena a su alrededor. Esto le ayudó a escapar de una potente bomba de energía. A él le gustaría mucho que pelearan en un lugar más lejano. Semejante colapso fue causado por una sola onda expansiva. Pero para Deoden fue divertido y realmente emocionante. Cabalgaba sobre el drake carmesí, o volaba sobre él como si estuviera en un parque de atracciones. De repente, por un instante, los dos desaparecieron entre las salpicaduras de lava. Sion vio esos destellos de energía. Se estaban acercando cada vez más a él. No se podía esperar nada bueno de esto. Y al instante siguiente, la ola lo arrojó muy atrás. Volaba como una pelota de juguete, golpeándose por todos lados. Pero de repente se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies había terminado. Y ahora volaba hacia el pérmico, hacia la lava ardiente. Intentó observar con maná. Vio a aquel anciano librar una batalla épica contra un monstruo. Con una expresión poseída en el rostro, empezó a burlarse de Drake cada vez más. Ni siquiera lo consideraba su jefe. En respuesta, liberó de nuevo un coágulo de energía mágica. Deoden lo animó, diciéndole que aún era capaz de algo. Drake liberó un enorme torrente de energía desde su costado. Fue increíblemente poderoso, como un huracán. Drake estaba seguro de que ahí terminaba todo, pero de repente se escuchó la misma voz, y la enorme espada de Deoden
atravesó al monstruo de un extremo a otro. Drake dejó escapar un grito desgarrador. El anciano pasó un año entero recorriendo el desierto en busca de este enemigo. Necesitaba su corazón para atemperar al Creyón. Y ahora es el momento de que el monstruo muera. Él clavó su espada aún más profundamente, y la mazmorra comenzó a llenarse de energía roja. Creyón estaba iluminado por una luz roja, como la sangre. Cada curva de su cuerpo gritaba esta victoria. Estaba impregnado de un poder mágico. Se estaba volviendo más fuerte. Theoden logró lo que deseaba. Creyón se ha vuelto más fuerte. Al oírle hablarle a la espada, Sion decidió que se había vuelto loco. Al ver al tipo con vida, el anciano se sorprendió mucho de que ese idiota no hubiera muerto. Aunque estaba prácticamente al borde de la muerte, ya estaba volando hacia la lava hirviente. Le cruzó por la mente la idea de que ese era el último momento de su vida. Pero entonces recordó de nuevo que se había prometido a sí mismo no morir. Usó toda su fuerza en un segundo y logró hacerse una cama de arena. Esta vez volvió a salirse con la suya y sobrevivió. Tuvo muchísima suerte. Debido a que este anciano lo golpeaba constantemente con ondas expansivas, el nivel de reacción de Zeon aumentó por sí solo. El anciano nos recordó que, puesto que el jefe estaba muerto, la mazmorra pronto se derrumbaría y teníamos que salir de allí rápidamente. Tras estas palabras, Theoden tiró del chico por la chaqueta y le preguntó por qué hacía eso. En respuesta, el anciano solo se echó a reír a carcajadas, y entonces lo arrojó con todas sus fuerzas al portal abierto. Después de esto, el tipo pensó que ese viejo loco era incluso peor que Pac-Man-Ho, pero de repente se dio cuenta de que estaba en un desierto. El portal lo escupió como si fuera chicle masticado. Sion intentó averiguar dónde estaban, y el anciano le explicó que en algún lugar fuera de la mazmorra se había formado una grieta durante el derrumbe, y que esa era la salida. Al tipo no le gustó mucho que salieran de una manera tan extraña. Theoden necesitaba su habilidad para manipular la arena, pero en su estado actual de semimuerte, el chico era de poca utilidad. Decidió darle una opción. Si todo sale bien, llegará a Neo Seúl, regresará a la ciudad y vivirá como antes. Y si va con él, se convertirá en un idiota mucho más genial de lo que es ahora. Sion quería saber cuánto duraría el viaje con él. Ni el anciano sabía la respuesta a esa pregunta. Podrían pasar meses, años, tal vez incluso décadas, hasta que te des cuenta de que ha llegado el momento. La decisión debía tomarse ahora mismo. Sion tenía que decidir si volvía a su vida normal y tranquila o se embarcaba en una aventura donde la probabilidad de morir era del 99%. Theoden esperó a que el chico respondiera. Esta elección hizo reír mucho a Sion. Preguntó si su abuelo estaba en su sano juicio. Le ofreció renunciar al refugio de una cama caliente y a la paz para vagar con él por aquellas arenas abrasadas. Theoden confirmó una vez más su propuesta, pero no había nada más que decir al respecto. Sion, naturalmente, accedió a acompañarlo. Si alguien hacía enfadar a ese tipo, estaba obligado a devolver el golpe. Pero ahora era demasiado débil, así que no se hablaba de venganza. Esto también se aplicaba a Theoden. Era más fuerte que cualquier persona que hubiera conocido en su vida, y habría sido muy difícil encontrar a alguien más fuerte. El anciano se rió y dijo que simplemente tenía miedo a morir, pero Sion suponía que si lo seguía, se volvería más fuerte que nadie. Theoden le advirtió que esa confianza algún día se convertiría en arrepentimiento, pero aún les quedaba un largo camino por recorrer, y el anciano seguía llamándolo idiota. El sol abrasador seguía consumiendo el desierto, ya de por sí desolado. Sion le rogó al anciano que caminara al menos un poco más despacio. Llevaban ya varias horas caminando, y el hombre tenía muchas ganas de descansar un poco, pero él parecía no oírlo, y ni siquiera se dio la vuelta. Sion sentía que se comportaba como una colegiala caprichosa, y que sufría cambios de humor. Hacía un calor infernal en el desierto, probablemente unos 50 grados. La arena dificultaba el caminar, y el niño estaba seguro de que pronto se desplomaría por un golpe de calor o por deshidratación. Pero de repente, Theoden gritó que nunca había visto a un idiota más tonto, que no podías usar ni el 1% de tu poder. Después de todo, el tipo podía controlar la arena, y aún así seguía caminando penosamente a través de ella. Era una escena lamentable, pero para Sion no fue tan sencillo.
porque se despertó apenas anteayer. Pero al anciano no le pareció que hubiera ningún problema. Zion empezó a decir que solo era de rango F y no un despertado de alto rango como algunas personas. Estas palabras hicieron que el abuelo perdiera los estribos y comenzara a gritarle que dejara de decir tonterías. Al fin y al cabo, nadie nace con un alto rango. Y si existen personas así, simplemente tienen suerte. Después de todo, para algunas personas ya es increíblemente talentoso. Estas palabras quedaron grabadas a fuego en la mente de Zion. El tipo tenía que dejar de quejarse y pensar en cómo usar su habilidad. Al fin y al cabo, era su poder, lo que significaba que lo conocía mejor que nadie. Tuvo que descubrir por sí mismo cómo usar su poder y cómo despejar su mente. El anciano le apretó el hombro con tanta fuerza que se le quebró. Después de todo, si no lo averigua, entonces considérelo un cadáver. De repente, la arena comenzó a levantarse a su alrededor. Zion comenzó a intentar controlar la arena. El radio de su poder era de unos 5 metros. No mucho, pero suficiente en general. Tenía los pies hundidos en la arena hasta los tobillos. Resolver este problema me ahorraría mucho esfuerzo. Zion decidió intentar compactar la arena y endurecerla. ¡Funcionó! Mis piernas dejaron de hundirse y caminar se volvió mucho más fácil. Pero eso requería demasiado maná. No era una opción viable a largo plazo. Ahora intentó concentrar su maná en sus piernas. Y en efecto, caminar se le hizo mucho más fácil. Al ver todo esto, el anciano se dio cuenta de que este tipo todavía era muy inexperto. Pero no rendirse y seguir intentándolo es un privilegio de los jóvenes. Aunque Zion era de rango F, en términos de fuerza y control de maná ya se encontraba en algún punto cercano a Ede. De repente, el tipo gritó que lo había logrado. Ahora solo podía controlar la arena que tocaba sus pies. Y caminar se volvió mucho más fácil. Zion le sonrió a su abuelo, porque ahora podía caminar casi sin dificultad. Pero de repente, el puño de Deyoden lo hizo volver en sí. Le aconsejó que no malgastara su energía hasta el día de su muerte. Ya quedaba poco tiempo, así que tuvimos que ir más rápido. Cuando el hombre despertó, intentó averiguar dónde estaba. El anciano estaba disgustado porque había perdido tanto tiempo por su culpa. Zion intentó justificarse, diciendo que él tampoco había regresado de un centro turístico, ya que su cuerpo estaba cubierto de heridas. Deyoden le arrojó un trozo de carne seca. Mientras el niño comía, el anciano decidió contarle algo de su infancia. En aquellos tiempos, incluso si alguien era débil o inferior a los demás, podía sobrevivir sin problemas. Al fin y al cabo, proteger a los débiles se consideraba incluso un acto noble. Pero ahora, el mundo había cambiado. Y él no podía acostumbrarse. Si el hombre estaba decidido a morir, podía seguir tumbado tranquilamente. Pero si no, tenía que levantarse y seguir adelante. Zion lo entendió perfectamente y comenzó a levantarse. El anciano le arrojó un segundo trozo de carne. Ahora comprendía que Deyoden había vivido muchísimo tiempo y que a lo largo de los años había acumulado un montón de recuerdos. De repente, se percató de que el anciano seguía sin poder terminar el primer trozo de carne. No lo masticaba, como si lo estuviera empapando en saliva. Aunque en el desierto, donde casi no hay agua, esta era sin duda la mejor opción. Era como si el anciano no le hubiera dado al niño un pez ya hecho, sino que le hubiera enseñado a pescarlo, aunque él mismo nunca había visto un pez en su vida. Zion le pidió otro trozo a su abuelo, pero este simplemente le dijo que se callara y siguiera adelante. Poco después, el niño comenzó a estornudar. Hacía un frío increíble en el desierto por la noche. El viejo loco estuvo hablando con su espada toda la noche y no me dejó dormir bien. Por lo visto, ha perdido completamente la cabeza. Zion estaba atormentado por una sed insoportable, pero su abuelo logró conseguirle algo de agua. El tipo estaba muy enfadado porque sabía cómo hacerlo, pero no se lo dijo. Escurrió el rocío de su ropa y se lo bebió. Ahora entendía por qué lo había preparado todo antes de acostarse. En ese momento, Zion intentó lamerse al menos un par de gotas de agua. Ahora ella misma comprendía que era un idiota. De repente, el abuelo le preguntó si sentía algo. Al escuchar con atención, el hombre sintió una vibración. Y ni uno ni dos. Estaban rodeados por una manada entera de hienas enormes. Eran animales nocturnos y se los encontraron justo por la mañana. El anciano preguntó si Zion necesitaba ayuda,
o si podía salir por su cuenta, pero el tipo ya sabía qué hacer en esa situación. Por eso rechazó la ayuda. Decidió que podía arreglárselas solo y sobrevivir sin la ayuda de su abuelo. Pero resultó que las cosas no eran tan sencillas. Había demasiadas hienas y eran muy rápidas. Xion decidió usar todas sus habilidades y con el tiempo hizo un escudo de arena. Pero el enemigo seguía existiendo. El tipo necesitaba urgentemente otro plan, porque parecía que Maná estaba a punto de agotarse. La fuerza de un golpe no era lo más importante en ese momento. Lo que se necesitaba eran ataques espectaculares y conservar el maná. Necesitábamos encontrar la manera de luchar gastando menos maná. Pues bien, mientras él pensaba, una de las hienas logró acercarse demasiado, y ella ya quería morderle la mano a escondidas. A causa de esta criatura, ahora tenía una herida penetrante en la mano. La sangre corría por su piel en finas líneas. Al percibir el olor a sangre fresca, las hienas se abalanzaron sobre él como si estuvieran poseídas. Corrieron hacia él por detrás. Xion seguía absorto en sus pensamientos, pero ahora sabía con certeza que para derrotarlos tenía que abrirles un agujero de un puñetazo. No había necesidad de volarles la cabeza en 1000 pedazos. En la batalla, el maná estaba directamente ligado a la vida. El pánico podía agotar el maná, lo que podía enviar a alguien al otro mundo más rápidamente. Mínimo daño infligido a cada enemigo y mínimo gasto de maná. Eso era lo que significaba luchar con inteligencia. El abuelo hizo lo mismo, paso a paso, sin prisas. Una de las hienas lo mordió. Este miserable perro se atrevió a clavarle los colmillos. Pero al perro que mordió a un hombre, no lo dejaron con vida. Así que decidió desenredarlos todos. Xion quería detenerlo, pero decidió destruirlos a todos de raíz. Y entonces comenzó la verdadera masacre. Las hienas volaban por los aires como hojas de otoño. El abuelo parecía haberse vuelto loco y no se percató de que había un hombre de pie a su lado. Al cabo de un tiempo, se formó un gran cráter sangriento en medio del desierto. Xion ya dudaba de si era humano. Incluso decidió que debía presumir menos con él. La última que quedaba era la líder femenina. Gritaba como si la estuvieran cortando, pero de repente decidió usar una barrera de fuerza. Esta habilidad era al menos de clase B. Pero esto no detuvo al abuelo. Xion intentó advertirle de que era muy peligroso, pero él no quería escuchar nada. Lo que vio dejó al hombre aún más conmocionado. El abuelo absorbió toda la energía. Incluso le gustó. Dejó de dolerle el hombro, y cuando terminó el masaje, decidió enviar a la hiena al otro mundo, y la remató con un golpe de su espada. Era mejor no pensar en esa persona para no ponerte nervioso. Después de que mataron a todas las hienas, Xion sugirió seguir adelante, y el abuelo se sorprendió de nuevo de que ese idiota siguiera vivo. El anciano decidió llevarse consigo el cuerno de la hiena de grandes cuernos. Podría servirle como una buena arma, y le dio una daga al tipo. Fue un regalo para que pudiera comprarse su propia comida. Los músculos de esa hiena eran venenosos, pero la carne de los costados era comestible. Xion nunca había hecho nada parecido, pero su abuelo lo animó a seguir adelante, ya que el amanecer estaba a punto de llegar. El sol comenzó a elevarse sobre el desierto infinito, y la carne seca quedó bastante bien. Tenía la boca seca, pero había comida de sobra, y con el nuevo pavimento de arena, caminar era un placer. Xion comenzó a burlarse de su abuelo, diciéndole que a su edad no debería trabajar tanto. En respuesta, Deioden quiso golpearlo con el puño, pero el chico aprendió a esquivarlo. Pero aún así, no logró conectar el golpe en la parte superior de la cabeza. El anciano se enfurecía con esas conversaciones. El tipo intentó explicar que solo estaba bromeando, pero el otro le hundió la cara en la arena, a pesar de que ya tenía la garganta seca. De repente, Xion sintió una sensación de humedad. Vio que su abuelo miraba en la misma dirección. Evidentemente, había algo detrás de esa duna. Subieron casi hasta la cima y miraron más allá de aquella cresta interminable. Realmente era un oasis. Xion solo había oído hablar de él, pero nunca lo había visto. Rodó de cabeza hacia el agua. El abuelo le siseó para que se callara, pero él ya no lo oía, y corrió hacia el agua con la que había soñado durante tanto tiempo. Sumergió toda la cabeza en el oasis. El agua
parecía empaparle. Tras tantos días en el desierto, por fin volvió a sentir el frescor envolviendo su cuerpo. Pero de repente, vio algo en la espesura del agua. Era luz, cálida y cegadora. Y de repente, me cansé de tener sueño. La voz de su abuelo comenzó a devolverle la cordura. Ya estaba corriendo para ayudarlo. Y Zion miró el agua como si estuviera hechizado. En lo más profundo del oasis, un monstruo ya lo estaba esperando. El abuelo logró agarrar a Zion por la ropa. De repente, un monstruo enorme saltó del agua. El tipo gritó cuando lo vio. Deoden no perdió la compostura y pidió atacar al enemigo. Agarró con fuerza la empuñadura de su espada y con un golpe certero devolvió al pez gigante al agua. Esto era algo de lo que Zion solo había oído hablar. Ahora vi un arco iris. Era un bagre de arena. Atrajo a su víctima con una linterna en la frente y luego la devoró. Tras terminar su relato, el abuelo golpeó a Zeona en la mejilla con el codo. Quería hacerle entrar en razón, explicándole que aún no había logrado nada, y los idiotas como él fueron los primeros en morir en este desierto. Esta vez, el tipo no discutió. Después de esto, el anciano le ordenó que lo despellejara. El pez gato de arena era una bestia mágica de clase C. La piel de su vientre podía convertirse en una excelente capa. Zion decidió que el bebé quería una capa nueva, pero resultó que el propio Zion necesitaba esto. Deoden gritó tan fuerte que el niño casi se queda sordo. Este sueño arenoso era muy similar a los peces que habitaron la tierra en el pasado. El anciano comprendió que Zion casi nunca había visto un pez, así que le sugirió que lo observaran mientras tuviera la oportunidad. Él realmente la vio por primera vez. Los peces daban un poco de miedo. El anciano comenzó a bromear, diciendo que incluso un pez muerto despertaría con las caricias de Zion. Este pez sí que daba miedo. Necesitaba concentrarme y empezar a cortarlo. En primer lugar, la hoja debía llenarse de maná para aumentar su capacidad de corte. Las aletas debían cortarse muy finas y utilizarse como agujas. Y utilice tendones en lugar de hilos. Zion contempló su creación, pero el veredicto del abuelo no fue nada alentador. Convirtió pescado normal en una bazofia. Pero había material de sobra, y el tipo decidió intentarlo de nuevo. En ese momento, una noche fría cayó sobre el desierto. Zion se alegró de haber conseguido por fin una capa normal después de 8 intentos fallidos. Incluso decidió que esto podía ser objeto de intercambio. De repente, Deoden lo llamó. El muchacho temió que quisiera quedarse con la capa, pero quería darle algo de comer. Era vesícula biliar, un medicamento poco común. Por lo tanto, era necesario comer hasta la última gota. De lo contrario, la muerte. El abuelo pidió que le sirvieran rápidamente ese manjar antes de que se le cayera el brazo. Zion comenzó a absorberlo poco a poco. Fue un desastre terriblemente amargo. Pero fue mejor que recibir un golpe en la cabeza. Algunas de las cosas tenían una consistencia muy extraña, como si estuvieras masticando una nube. Pero no había absolutamente ninguna sensación de saciedad. Pero Zion lo solucionó rápidamente. Ahora es el momento de arder vivo. El tipo pensó que era una broma, pero no fue así. Su cuerpo parecía arder por dentro. Carne, maná, todo estaba fuera de control. Dolor. Sentía que mi corazón se retorcía en mi estómago, pero el anciano ordenó que tuvieran paciencia. Era como un oasis en el desierto. Pronto desaparecería como un espejismo, olvidado para siempre. Allí, en el desierto, el pez gato de arena renacerá y regresará. Pero Zion no quería escuchar eso. La filosofía le bastaba. Quería ser salvado. El anciano lo miró de reojo. Zion soñaba con enseñarles esto a los ancianos, pero quería que lo dejaran solo mientras dormía. Tras despertar, Zion intentó de nuevo comprender dónde se encontraba. Lo primero que vi fue la cara del anciano, así que asustó mucho a Zion. Estuvo inconsciente todo el tiempo. El anciano le preguntó cómo se sentía, y el hombre se dio cuenta de que su salud había cambiado. El cuerpo se volvió ligero como el polvo, los músculos de acero como el alambre, y maná rugió como un huracán. Fue un salto muy drástico en el desarrollo. Todo fue gracias a la bilis del pez gato de arena. Le otorgaba la resistencia necesaria para soportar el sol y la arena. Para una caravana
Valía tanto como un cristal mágico. La medicina le funcionó a la perfección a Zion. El anciano lo consideraba muy débil, así que decidió fortalecerlo. Hasta que no se coman todo el cadáver, no se moverán de allí. El sol volvía a estar alto sobre el desierto. Los viajeros comieron hasta saciarse durante 4 días completos. Ahora es momento de volver a la carretera. Zion sonrió en silencio. Ahora estaba preparado para el largo viaje. Pero de repente, la arena comenzó a moverse por sí sola. Parecía que se avecinaba una tormenta de arena. Pero para él, ella era como una brisa ligera. Y el abuelo siguió caminando sin detenerse. Durante varios días no pronunció ni una palabra. Caminaron durante 2 semanas sin parar. Zion incluso pensó que estaban perdidos. Pero de repente apareció un monstruo detrás de él. Con un simple movimiento de su dedo, el tipo lo destruyó. Ahora era necesario comprender cuánto camino nos quedaba por recorrer. De repente, Zion escuchó un extraño crujido a sus espaldas. Era otro monstruo descomunal. Por supuesto, lo mejor habría sido simplemente pasar de largo. Pero esta vez no. Estos tipos iban en serio. Zion les ordenó que se marcharan. Al fin y al cabo, pronto el abuelo les arrancará la cabeza. Enormes hormigas comenzaron a rodear Zion. Estos tipos le obedecieron a la perfección. Y fue capaz de destruirlos instantáneamente con un blaster. Ya disfrutaba de los días con tormentas de arena. Mirarás donde mirarás, había arena. Pero de repente, vio que el anciano ya se había alejado mucho. En este hombre no había compañerismo. Zion realmente esperaba que su abuelo no le hiciera caso. Pero el radio de la zona educativa de Zion era de 10 metros. El anciano siempre estaba alerta y nunca bajaba la guardia. Por lo tanto, podía reaccionar al instante ante la aparición de alguna criatura. Lo que Zion capturó ahora era algo un poco diferente. Ahora ya no era solo un monstruo, sino algo cercano al horror puro. Multitudes de hormigas corrían hacia ellos. Zion intentó comprender de dónde provenía semejante horda. Había incontables de ellos, pero Deoden parecía no oírle, y el tipo seguía intentando gritarle. El abuelo, sin duda, no pudo evitar oler a esas criaturas, lo que significa que dejó al niño solo a propósito. Pero estos eran solo insectos. Zion hizo una enorme bola de arena. Hizo todo lo posible, pero esta vez algo salió mal. Las hormigas lo agarraron y lo arrastraron como si fuera su presa. Atacar en medio de una multitud fue muy cruel. Las hormigas estaban arrastrando a Zion a algún lugar. Disparó el blaster lo mejor que pudo. Todo el desierto circundante estaba cubierto por una cortina de arena. Pero de repente, apareció un hombre sobre una piedra encima de ella. Zion logró encontrar un refugio más elevado. Quería subir más alto y mirar a su alrededor, porque esas criaturas no podían volar. Pero de repente, algo apareció junto a él. Era una hormiga enorme. Construyeron un puente desde sus familiares hasta allí. Parecía una broma de muy mal gusto. Esto, sencillamente, no podría haber sucedido. Agarraron a Zion y lo arrastraron hacia abajo. Empezó a caer y no pudo hacer nada. Su punto de aterrizaje, por supuesto, fue la arena del desierto. Se quedó allí tumbado y no podía toser. Y el anciano observó la orina durante todo este tiempo. La ira llenó a Zion. Quería que el anciano observara atentamente cómo iba a sobrevivir allí. Pero su abuelo lo animó. Su habilidad era una verdadera bendición en este mundo. Con ella, no podía vivir peor que los demás. Pero ahí habría terminado todo. Esos idiotas cabezones no entendían por qué el mundo se había vuelto así, y andaban persiguiendo fantasmas. Una persona despierta debe dominar y desarrollar sus habilidades por sí misma, y no ser un producto de una cadena de montaje. Todavía no podía olvidarlo. ¿Cómo fue aquella masacre hace 100 años? Qué indefenso se sentía entonces, y cuántas personas murieron ante sus ojos. Eran sus compañeros, vecinos, familiares. No podía proteger a nadie, ni siquiera a su hija. Pero Zion es un asunto completamente distinto. Tenía el potencial para hacer cualquier cosa. Necesitaba lanzarse a la batalla, cruzar la línea entre la vida y la muerte. Y como resultado,
se vuelven aún más fuertes que ahora. Zion comprendió perfectamente que estaba en serios problemas. Los monstruos se abalanzaban sobre él en un ejército entero. En respuesta, creó un cohete de arena supercomprimida, lo más simple y rudimentario posible. La guió como un perro fiel. Zion incorporó la gravedad, la energía eólica y toda la energía disponible en el proyecto. De este modo, su potencia se multiplicó por 10. Ahora todos habían terminado definitivamente, pero no se hizo aún más fuerte. Dioden lo observaba con curiosidad. Zion estaba rodeado de atuendos y comenzaron a explotar una tras otra. Esto provocó que Zion riera de forma inquietante. Quería que su abuelo viera su triunfo, pero de repente sintió que algo andaba mal. El monstruo que estaba detrás no emitía ningún sonido ni daba ninguna señal. Ahora quedó claro que era veneno. El control del maná fue deficiente desde el principio. El veneno bloqueó los canales de maná. Zion estaba muy descontento con esta situación. No tenía ni idea de dónde estaba. Y entonces me di cuenta de que era un hormiguero. Algo chirriaba en el suelo cerca de allí. Aaron, Lavas, ya habían olido su mano y le clavaron sus garras. El cuerpo no se movió, así que pudieron comérselo vivo. Pero a Zion ya no le importaba. Probablemente el final ya estaba pasando ante sus ojos. Las larvas cercanas no dejaban de chillar. Zion sacó fuerzas de flaqueza y golpeó el suelo con el puño. Los monstruos se quedaron un poco desconcertados, pero Zion no quería rendirse tan fácilmente. Después de todo, no tenía ni un solo buen recuerdo antes de morir. Desafió a esa criatura diminuta, parecida a una hormiga, y una ráfaga de arena cayó sobre ellos. Las hormigas se quedaron desconcertadas. Más piedras comenzaron a caer sobre ellos desde arriba. Piedras enormes. Y finalmente, Zion preparó sus cohetes. Su rango subió un nivel. Los venenos desaparecieron y tenía maná más que suficiente. Fue una evolución. Todo era de mucha mejor calidad que lo del viejo, pero esto aún no era suficiente. El monstruo no tenía ni un rasguño. Lo empujó con la pata y Zion salió volando y dio varias vueltas de campana. Este psicópata destrozó la roca como si fuera de arena. El tipo respondió lanzando bombas de pimienta, pero ni siquiera les hicieron un rasguño al enemigo. Así que puede que no haya podido afrontarlo. Después de todo, no había ni rastro de ningún ataque contra él. Tuvimos que pensar en cómo vencer la armadura impenetrable. Encuentra la manera de copiarlo por completo. En ese momento, Zion entró en la batalla. Decidió retorcer la armadura y pegarla a la piel. El monstruo comenzó a emitir sonidos extraños. Una bola mágica apareció entre sus garras. Estaba a punto de atacar. Zion no esperaba este giro de los acontecimientos. Era de alta frecuencia. Podría haberle reventado el cerebro. Las olas comenzaron a dispersarse una tras otra. Esta criatura lo ocultó hasta el final. Zion esperó el clímax, pero aún no estaba claro cuál de ellos moriría. ¿Es un monstruo o un monstruo? Decidió ir hasta el final. El tipo se centró en su maná. De repente, su cuerpo adquirió una forma extraña. Era el techo. El cuerpo estaba muy débil. Un anciano lo atrapó. Si continúa tumbado aquí, morirá congelado. El hombre se alegró mucho de verlo. Decidió darle el golpe final. La reina hormiga era mucho más fuerte que Zion, pero no se rindió ante la muerte. Se ganó el derecho a vivir. Zion no pudo oír sus palabras porque tenía los tímpanos perforados. El abuelo lo agarró por la ropa y se lo llevó a algún sitio. Quería mostrarle algo. Era una especie de pelota. Zion quería que su abuelo le explicara qué era aquello. En la pared contigua había un letrero que decía: «Huevo de la reina, medicina para comer, sabor a fresa». Zion no recordaba nada de lo sucedido. No sabía si siquiera era posible comerlo. Después de todo, temía morir de dolor por segunda vez, como le había sucedido con el bagre. Por supuesto que podría haber muerto, pero ahora no oía nada. Pero, como iba a morir de todos modos, decidió comerse el huevo. Zion no tenía ni idea de a qué sabían las fresas, pero estaba riquísimo. Ahora quería más. El hombre intentó que el anciano le explicara que era un varón. Era Huan Zhang, pero al revés. Los huevos de la hormiga reina son un veneno potente. La dosis más pequeña
puede provocar la desintegración de los órganos internos. La persona que lo comió siente como si le clavaran agujas en todos los órganos. Comienza a sentirse mal y finalmente muere. Pero para sobrevivir en este mundo loco, tenías que acostumbrarte. Pero fue difícil acostumbrarse a esto. Y Zion comenzó a sentirse mal. Estaba sangrando. El tipo pensó que había conocido a alguien en quien podía confiar. Pero resulta que, después de todo, era un idiota. El abuelo resultó ser completamente diferente. Mientras tanto, el anciano examinaba la armadura de la hormiga. Metió la mano en ella con todas sus fuerzas. Sentí algo allí y lo sacó. Estos eran los cristales mágicos de los monstruos. Un golpe de suerte. Decidió llevarse todas las hormigas por si acaso. Se suponía que la espada le ayudaría con esto. Luego confraternizó con Zion y lo llamó amigo. Él ya creía que su destino, como persona débil, era morir. El anciano comenzó a desenvainar su espada. Tenían muy poco tiempo. Zion despertó después de un rato. Le sorprendió mucho seguir con vida. En respuesta, el anciano recibió polvo en la cara. Zion era un tipo bastante insolente. El anciano preguntó en voz baja por qué estaba levantando polvo. Pero Zion estaba en un estado de ánimo muy belicoso. El abuelo le pidió una vez más que no presumiera, pero Zion no entendía por qué no debía hacerlo. Después de todo, intentó matarlo. ¿Pero por qué no debería hacerlo? El tipo no lo iba a perdonar, y las lanzas de piedra ya apuntaban a la víctima. La arena los retuvo. Se avecinaba una verdadera tormenta. Zion estaba muy enfadado, pero su abuelo volvió a llamarlo idiota y le preguntó qué estaba haciendo. El huevo de la reina estaba en efecto lleno de sustancias capaces de volarte la cabeza. Pero el tipo al menos debería haber tenido algo de sentido común, y no tenía ni un rasguño. El anciano podía matarlo con un simple golpe en la frente. Envenenarlo era inútil. Ahora Zion empezaba a comprender un poco. El huevo de la reina extraía todas las toxinas del cuerpo. Dejó salir toda esa basura, y Mana ocupó su lugar. Ha aumentado su tamaño 3 o incluso 4 veces. Ahora Zion lo entendía todo. Se arrojó sobre el cuello del anciano y comenzó a disculparse, aunque a él mismo le repugnaba. El anciano le pidió que no se quejara, aunque él también lo entendía todo. Zion solo sobrevivió porque era lo suficientemente fuerte, aunque fue una aventura pésima. Pero era hora de seguir adelante. El abuelo lo agarró de nuevo por la nuca. No quedaba tiempo. Era necesario darse prisa. Zion ya sospechaba que algo andaba mal. Nuevos monstruos les esperaban. Salieron disparados de la arena como proyectiles. Zion quería poder moverse con normalidad, al menos de vez en cuando. Pero resultó que había estado durmiendo durante 4 días seguidos. De repente, el anciano se dio cuenta de algo. Ya nada podía sorprender a Zion, pero incluso él se sorprendió. Una enorme tortuga miraba hacia abajo, al fondo, como una roca. Aunque se encontraba a casi 30 kilómetros de distancia, daba miedo imaginar su tamaño de cerca. El abuelo dijo que esta es la fortaleza móvil, Arkelon. Por naturaleza, es un monstruo parecido a una tortuga de clase B, pero sus características defensivas superan incluso a las de clase A. Fue domesticado, y ahora la gente transitaba por él. El mundo era verdaderamente inmenso, y en ella había monstruos capaces de montar a otros monstruos. Tuve que recordarlo con mis propios ojos. De repente, alguien salió volando de la tortuga y aterrizó junto a ellos. El anciano no tenía claro quién estaba frente a ellos. Hacía mucho tiempo que no veían a ese hombre, y también conocía muy bien a Deoden.